¿Sabías que existe un microorganismo que no lo puedes ver a simple vista, pero que es el responsable de algunos alimentos o bebidas que más disfrutas? Hablamos de las levaduras, esos héroes microscópicos que son los responsables de alimentos como lo son el pan, la cerveza o el vino. En este video te voy a explicar qué son las levaduras, cómo sobreviven a ambientes extremos, qué es la floculación y por qué los industriales las aman. Así que comencemos con el primer punto del video. ¿Qué son las levaduras? Las levaduras son hongos microscópicos que pueden estar prácticamente en todas partes, en el suelo, en las frutas o incluso en tu piel. Y la más famosa de todos es Saccharomyces cerevisiae, ampliamente conocida como la levadura panaria o la levadura que sirve en procesos fermentativos, pero también hay otras como lo son Candida, Cryptococcus o Pichia. Básicamente hay dos grandes grupos dependiendo del lugar en el que se encuentren. En primer lugar tenemos las salvajes que se encuentran de manera espontánea en la naturaleza, siendo por ejemplo en cáscara de las frutas o en distintas partes del ambiente, y en todo este grupo están Pichia, Rotulura o incluso Candida. El segundo grupo son las levaduras industriales, las que hemos utilizado y algunas hemos modificado genéticamente para la producción industrial de bebidas y distintos alimentos. La más conocida, como la mencioné anteriormente, es Saccharomyces cerevisiae. Además de esta clasificación de según en dónde se encuentren, también las podemos clasificar según cómo se reproducen. Las que pueden formar ascosporas para reproducirse sexualmente se llaman esporógenas, y las que no pueden formar esas esporas se llaman asporógenas. Ahora vamos con el segundo punto del video, el metabolismo y cómo producen energía y alcohol. Las levaduras toman el azúcar mediante un proceso llamado glucólisis y lo transforman en energía, generando ATP en primer lugar, CO2 que es el dióxido de carbono y etanol, que es el alcohol comúnmente en cervezas y vinos. Pero hay dos rutas principales para llegar a estos productos. La primera es la fermentación alcohólica. Esta es la ruta clásica en donde la glucosa se convierte en etanol y en CO2. Durante este proceso, una enzima llamada alcohol deshidrogenasa es la encargada de dar el paso final, transformando un compuesto intermedio en etanol. Y para que esta enzima funcione es necesario el zinc. Y en segundo lugar se encuentra la fermentación glicerol pirúvica, en donde parte de la glucosa se va para formar piruvato y glicerol, siendo el glicerol importante para condiciones, por ejemplo, de supervivencia frente a estrés osmótico, donde hay altas concentraciones de sal y azúcar en el medio. Además de que proporciona suavidad y brillo en bebidas como el vino. Y esta ruta ocurre paralelamente que la producción de etanol, como una vía alternativa para mantener ese equilibrio en la célula. Como tercer punto, vamos a hablar de la floculación. La floculación es uno de los fenómenos más fascinantes y más interesantes de las levaduras, que consiste en que las células se aglomeran formando grumos o flóculos, que posteriormente esa aglomeración se puede precipitar o se puede acumular en la superficie del líquido. Pero ¿cómo es que ocurre este fenómeno? Tenemos que entender para ello que en la pared de una levadura hay unas proteínas llamadas simolectinas, y estas proteínas van a interaccionar con moléculas de azúcar. Es como si se dieran la mano para unirse y para formar ese aglomerado. ¿Y para qué sirve todo esto? La floculación es un fenómeno que es de crucial importancia para eliminar de manera fácil esa biomasa que ya está muerta, y se entiende como biomasa esas células que ya cumplieron con su función de producir etanol, por ejemplo, y que por ende, como ya están muertas y flocularon, se acumulan y se precipitan en la parte inferior del recipiente. Es muy fácil, para evitar ese reenturbiamiento y texturas indeseadas, eliminarlas de forma muy sencilla, porque ya estamos hablando de un flóculo. Algunos factores que aumentan la floculación son la temperatura baja, el pH bajo e incluso la presencia de cloruro de calcio. Y el cloruro de calcio es muy importante porque nos va a ayudar a neutralizar esas cargas de la membrana y además a fortalecer esa interacción que hablamos antes de lectina y manosa. Para terminar, vamos a hablar de los mecanismos de resistencia. Las levaduras no lo tienen fácil, porque durante los procesos fermentativos son sometidas a condiciones muy duras, pero para ello han desarrollado distintos mecanismos. Por ejemplo, cuando las temperaturas son muy altas, entonces se da una activación de esas proteínas de choque térmico para protección de esas estructuras internas y también evitar que se desnaturalicen las proteínas. O por ejemplo, cuando en el ambiente hay altas cantidades de azúcar o sal, entonces la levadura se puede deshidratar porque va a
liberar agua al medio, principalmente para equilibrar osmóticamente esa diferencia de gradientes de concentración. Y por ende, entonces tiene la levadura distintos mecanismos. Uno de ellos es la acumulación de glicerol dentro de la célula, que le sirve para retener agua, o también se acumula la trealosa, que es un azúcar que protege las proteínas y las membranas. Es de aclarar que un dato importante es que cuando sufren este estrés osmótico, este estrés por concentraciones altas de azúcar, altas de sal afuera de la célula, entonces la levadura puede disminuir su producción de etanol hasta en un 90%. Otro punto a tener en cuenta es el estrés generado por el etanol. El etanol es el producto que queremos a partir de la fermentación, pero ese producto a concentraciones muy altas puede llegar a ser tóxico. Por ejemplo, a concentraciones mayores al 18%, 20%, entonces la levadura empieza a disminuir ese rendimiento de la fermentación, ese rendimiento y conversión de glucosa en etanol. Y por último encontramos el estrés oxidativo. Durante la fermentación también se producen especies reactivas de oxígeno, como lo es el peróxido de hidrógeno, pero naturalmente la levadura contrarresta esto con una producción de enzimas antioxidantes, como lo es la superóxido dismutasa y también la catalasa, para neutralizar estas especies reactivas de oxígeno y que no se llegue a lo que se llama estrés oxidativo. Y hasta aquí el video de esta semana, espero que te haya gustado profundamente. Me faltó mencionar muchos aspectos de las levaduras, como su papel en la producción del pan, como su papel específicamente en la producción de bebidas alcohólicas, háblese de vino o háblese de cerveza, que son las más conocidas. Voy a hacer futuros videos sobre esto, solamente quería dar una pequeña introducción, muy pequeña, para que tú te vayas adentrando un poco más al tema y puedas dar un abrebocas. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video, espero que te haya gustado. Suscríbete, dale like, comenta algo que te guste, algo que pienses que puede mejorar o un tema del que quieres que trate en algún futuro. Te agradezco muchísimo por ver el video hasta esta parte y nos vemos la siguiente semana.